a probar ciertas hipótesis y sobre los parámetros, en particular la hipótesis de que el coeficiente o el parámetro de una población es igual a 0. Esa es una prueba de significancia estadística. Y también estamos haciendo pruebas ya dirigidas o direccionadas. Cuando uno hace pruebas dirigidas o direccionadas, básicamente lo que está utilizando son resultados de estudios previos, por ejemplo, estudios previos que estimaron una función de producción y entonces ellos concluyeron que había evidencia de que la función de producción de cierta industria sigue rendimientos constantes a escala, entonces se está volviendo a hacer el estudio y entonces toma ese valor de ese resultado anterior al cual habían llegado estos autores, entonces lo toma como una prueba dirigida y va ahí con los nuevos datos, trata de correr una prueba, digamos, dirigida en este caso para probar si hay rendimientos constantes a escala. Entonces vamos a continuar viendo los aspectos teóricos de ese tema de pruebas de hipótesis. Voy a tratar de administrar mi clase para terminar ese tema hoy y al final de la clase hacerles una breve introducción al tema de las encuestas de hogares, porque ya es algo que usted ya deben empezar a trabajar dentro del trabajo que me tienen que entregar al final de este semestre. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Hay buena visibilidad del tablero? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, comencemos. Entonces, en la clase anterior estábamos hablando de pruebas de hipótesis. Entonces, pruebas de hipótesis. ¿Sí? Ya vimos lo que se refiere a pruebas de significancia estadística. De significancia estadística. Y empezamos a ver pruebas dirigidas o direccionadas, dirigidas, direccionadas. Entonces, con las pruebas de significancia estadística, con estas que están acá, perdón. Ya nos dimos cuenta que es básicamente la hipótesis que nos formulábamos sobre el parámetro de la población, si es estadísticamente igual a 0 o si ese parámetro es estadísticamente diferente de 0. Esa es una prueba de significancia estadística. Y una prueba ya dirigida, pues, es por ejemplo la hipótesis nula de que, por ejemplo, digamos, beta 2 es igual a cierto valor. ¿Qué valor colocamos en la clase anterior? Creo que fue 0.3. 0.3. Y en la alternativa beta 2 es diferente a 0.3. Ya les dije que ese valor lo traemos de estudios previos, conclusiones de trabajos en estudios previos, y entonces estamos probando nuestro estudio esta vez con los nuevos datos. Profe, qué pena. Sí. Le están preguntando que si puede escribir con otro marcador, por favor. Sí. Pues es que ya me estoy quedando sin marcadores. Estoy quedando sin marcadores. Ya, yo probaba, este fue uno, este fue otro, este fue otro, este fue otro. Vamos a ver si alguno de estos dos no funciona. ¿Ahí alcanzan a ver? No, ese no. Sí. Se ve pero súper poquito, yo casi que no veo. Es muy bajito, sí. A ver. Oh, creo que este está bien. Listo. Entonces, H sub 0, beta 2 es igual a 0.3.
entre la alternativa de todos es distinto de 0.3. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Mucho mejor. Sí, profe. Bien, y acá, entonces el beta 2 es igual a 0. Es igual a 0. Frente a la alternativa de beta 2 es distinto de 0. Bien. Y nosotros ya nos dimos cuenta también en la clase pasada de eso, que nosotros podemos probar, hacer estas pruebas de hipótesis utilizando la regla de la T de student o utilizando, por ejemplo, intervalos de confianza. También podemos llegar utilizando la T o el T calculado o los intervalos de confianza, vamos a llegar exactamente al mismo valor. A la misma conclusión de la prueba de hipótesis que estamos haciendo. Entonces, y retomemos un momento esa parte. Entonces, con la regla del T calculado, ¿sí? El T calculado. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es calculando una variable aleatoria T calculado, ¿sí? Digamos, sí. Voy a tomar beta 2, en este caso estamos haciendo el ejemplo para beta 2 gorro, entonces beta 2 gorro menos el valor de la hipótesis nula, que tome beta 2, supongamos beta 2 asterisco, ¿sí? Sobre el error estándar de beta 2. Entonces, si yo reemplazo acá beta 2 asterisco por 0, entonces es una prueba de significancia estadística. Si yo lo reemplazo por 0.3, es una prueba dirigida, es una prueba direccionada. Y entonces, la regla será, si el T calculado es estrictamente mayor, habíamos dicho que es estrictamente mayor, aunque en la práctica yo por lo menos lo utilizo, es mayor o igual. Y después vamos a darnos cuenta por qué. Pero bueno, sigamos inicialmente esa regla de decisión. T calculado es mayor que un T crítico, digamos un T tabulado o un T crítico, para un nivel de alfa medios con, en este caso como el modelo nada más tiene 2 parámetros, estamos trabajando en un modelo de regresión poblacional solamente con 2 betas, entonces tendría n-2 grados de libertad. Si esto ocurre en la conclusión pues, de esta prueba de hipótesis, es que tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿En favor de qué? De la alternativa, ¿sí? Entonces, si uno rechaza la hipótesis nula, siempre el resultado queda a favor de la hipótesis alternativa. ¿Esa parte está clara? Lo vimos en la clase pasada. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Después teníamos otra opción que son con los intervalos. Voy a colocar este OK. A otras con la opción de confidenciales o de confianza, intervalos de confianza. Profe, qué pena. ¿Sí? Una estudiante está preguntando, o bueno, está diciendo que tiene una duda cuando es una prueba de solo una cola. Así ya voy para allá. En la clase pasada no la alcanzamos a ver, hoy lo vamos a ver. ¿Bien? Bien, ok. Entonces, con el tema de intervalos de confianza, pues simplemente acudimos. Acá hay básicamente 2. Creo que no alcancé a ver en la clase pasada cuando hacemos los intervalos de confianza específicamente para beta 2 gorro. Hay 2 opciones. Creo que la que ya vimos es cuando hacemos intervalos de confianza con beta 2 gorro. ¿Ven? Entonces beta 2 gorro más o menos el T asterisco de alfa medios por n
menos K, ya pensemos, perdón, N-2, estos son los grados de libertad, en un modelo con solamente 2 betas. Si estuviéramos en un modelo con K betas, entonces sería N-K. Y eso multiplicado por el error estándar de beta 2 gorro. Entonces, acá tenemos un intervalo de confianza. Y básicamente este intervalo de confianza lo dibujamos sobre la recta de los reales. Entonces dibujo la recta de los reales y coloco el límite inferior y el límite superior de ese intervalo confidencial. Acá en la mitad estará beta 2 gorro, porque digamos así lo calculamos, beta 2 gorro menos el T asterisco por el error estándar de beta 2 gorro, da este límite inferior. Y beta 2 gorro más el T asterisco por este error estándar da este límite superior. Bien, entonces, sobre esta recta de los reales, pues yo puedo dibujar también el valor de la hipótesis nula. Vamos que la hipótesis nula, beta 2 es igual a beta 2 asterisco. ¿Sí? Beta 2 asterisco. Entonces, si beta 2 asterisco cae acá, beta 2 asterisco cae acá, es decir, este es el valor de la hipótesis nula, este es el valor que toma la hipótesis nula. Beta 2, perdón, igual a beta 2 asterisco. Supongamos que beta 2 asterisco fuera 0.3, entonces esto sería, vamos a ver, 0.3, no sé, ahorita no me acuerdo bien los intervalos de confianza que nos habían dado, lo pueden revisar ustedes mismos con los valores del ejercicio que veníamos haciendo en la clase anterior. Entonces, si cae beta 2 asterisco, en este caso si 0.3 cae por fuera de este intervalo, ¿a qué conclusión llegamos? Y se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Pero supongamos que beta 2 asterisco cae acá. Entonces tenemos evidencia para no rechazar la hipótesis. Bien. Esta es una opción con este tipo de intervalos de confianza, pero lo podemos también hacer con otro tipo de intervalos de confianza. Intervalos de confianza construidos para beta 2 asterisco. Esta es la otra opción, segunda. Segunda opción es hacer los intervalos para beta 2 asterisco, es decir, para el valor de la hipótesis nula. Voy a sumar, restar, lo mismo, el T asterisco para alfa medios y N-2 grados de libertad. Y multiplico eso por el error estándar de beta 2. Voy a dibujar este intervalo de confianza. Entonces, trazo la recta de los reales nuevamente. Entonces acá me va a quedar un límite inferior y acá me va a quedar un límite superior, donde ahora el valor en la mitad no va a ser beta 2 gorro, sino va a ser beta 2 asterisco, o el valor que toma la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y lo único que ahora tengo que hacer, digamos, por este lado, es colocar donde cae beta 2 gorro. Supongamos que beta 2 gorro cae por acá, por fuera. Entonces, fíjese que tengo evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que beta 2 gorro pertenece a este intervalo. ¿Sí? Es otra forma de rechazar esa misma hipótesis. Hay una pregunta. Si en la ecuación dice desviación estándar de beta gorro, ¿es de beta gorro o de beta asterisco? ¿Acá? No, en la de izquierda, en la del 2. No, en la ecuación. Es beta 2 asterisco, sí, pero la desviación estándar es del gorro. Beta 2 gorro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué una es del asterisco y por qué en la otra es del gorro?
Porque beta 2 asterisco es un valor hipotético en la población. Yo solamente puedo utilizar, bueno, la respuesta a esa pregunta sale de cuando haga usted el intervalo de confianza, menos t asterisco alfa medios, y por acá tiene el error estándar de beta 2 gorro, menor o igual que beta 2 gorro menos beta 2 asterisco menor o igual a t asterisco alfa medios, el error estándar de beta 2 gorro. ¿Ven? Dice que cuando usted despeja el beta 2 asterisco, todo le queda siempre es en función de del error estándar de beta 2 gorro. ¿Por qué? Porque beta 2 asterisco usted no tiene un error estándar. Sí, listo, gracias, profe. Es un valor de la población, exacto. Bien. Listo. Pero fíjese que con estas 3 alternativas usted va a llegar siempre a la misma conclusión. Con la regla del t calculado. Con los intervalos de confianza para beta 2 gorro y con los intervalos de confianza para beta 2 asterisco. ¿Sí? Los 3 son métodos equivalentes para hacer la misma prueba de hipótesis. ¿Eso está claro? Sí, señor. Señor. Bien. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Ok, vamos a hacer ahora pruebas a una sola cola. Bueno, estas pruebas de acá, si yo estoy evaluando, digamos, estas zonas que estoy subrayando, son zonas de rechazo de la hipótesis nula, y lo que está dentro del intervalo son zonas de no rechazo de la hipótesis nula. Fíjense que al lado del intervalo, ambos hay, digamos, hay una zona a la izquierda, digamos, del intervalo, y hay una zona a la derecha del intervalo de confianza. Entonces, estos son pruebas bilaterales. Igualmente acá tengo 2 zonas de posible rechazo de la hipótesis nula, entonces son pruebas bilaterales. A 2 colas. Son pruebas a 2 colas. Ahora vamos a hacer pruebas a una sola cola. Entonces, pruebas unilaterales. Bueno, la justificación en una prueba bilateral, entonces, nuevamente, se justifica, vale la redundancia, con los hallazgos que hayan tenido estudios anteriores sobre la investigación del fenómeno en particular que usted está tratando de investigar. Entonces, las pruebas unilaterales son muy utilizadas también en econometría, porque generalmente nosotros tenemos opciones o regiones que son relevantes para nuestro análisis en la investigación de fenómenos económicos. Por ejemplo, cuando usted está en el caso de funciones de producción de Cobb-Douglas, usted está en el caso donde los rendimientos a escala, ¿sí? Los rendimientos a escala, si usted está utilizando funciones de producción Cobb-Douglas, pueden ser mayores que iguales o menores que 1. Entonces, si es mayor que 1, estamos en el caso de una función de producción que exhibe rendimientos constantes a escala. Si son iguales a 1, estamos en el caso donde hay evidencia que la función de producción exhibe rendimientos constantes a escala. Y si es menor que 1, hay rendimientos decrecientes a escala. Entonces, fíjense que hay unas regiones de desigualdad que nos interesaría saber. Por ejemplo, nos interesaría saber en la hipótesis nula, ¿sí? Si los rendimientos a escala, por ejemplo, de cierta función de producción son
no son decrecientes, ¿sí? Es decir, son mayores o iguales que 1. Versus la alternativa que los rendimientos a escala son decrecientes, ¿sí? Entonces, digamos acá podemos hacer este tipo de pruebas de hipótesis, ¿sí? O podríamos hacer, digamos, si es menor o igual, si la empresa está exigiendo rendimientos crecientes a escala en la alternativa versus si hay rendimientos constantes o decrecientes. Eso nos ayuda a nosotros a hacer análisis importantes desde el punto de vista económico, porque por ejemplo si hay rendimientos constantes a escala, si hay rendimientos crecientes a escala, usted podría utilizar eso, digamos, tratar de encontrar eso como una evidencia de cierto poder que tiene la empresa o la industria, y dado que los costos de esa industria, los costos medios son decrecientes, ¿no? Los costos medios, los costos marginales son decrecientes en este tipo de industria. Entonces, es muy importante determinar eso a través de este tipo de pruebas de hipótesis, pruebas de hipótesis a una sola cola. O usted ya sabe, por ejemplo, que la elasticidad, por ejemplo, la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio de la demanda, puede ser también mayor que, igual o menor que 1. Y entonces, usted, por ejemplo, estaría interesado en ver si la elasticidad precio de la demanda, pues, si estamos en una curva o en una región de la curva de la demanda que es elástica o elasticidad unitaria versus a una región de la función de demanda donde la demanda es inelástica, ¿no? Y eso pues para nosotros los economistas tiene una importancia económica bastante importante, unas implicaciones bastante importantes, porque usted ya sabe también por sus cursos de microeconomía que si si la demanda es muy elástica, estamos analizando, por ejemplo, algún poder de mercado que tiene cierta empresa, pues esta empresa, si en el mercado hay el mercado tiene una demanda muy elástica y hay una empresa monopolística, pues el poder del monopolio va a ser mucho mayor para ese caso, para esa empresa. Entonces nos interesaría evaluar esto, por ejemplo, para tratar de hacer un diagnóstico del poder de dominancia en el mercado de cierta empresa. ¿Sí? Y entonces, esos tipos de pruebas dirigidas son muy importantes hacerlas también. Son pruebas a una cola. ¿Eso está claro? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, conectémonos con el ejemplo que teníamos en la clase anterior. H sub 0 beta 2 es igual a 0.3, perdón, mayor o igual. Si lo habíamos colocado mayor o igual, bueno, no importa. Mayor o igual versus menor o igual a 0.3. Es una manera de hacer esta prueba de hipótesis con la T, con los intervalos de confianza, con cualquiera de esos tres vamos a llegar a la misma conclusión. Utilicemos los intervalos de confianza para beta 2 asterisco. Entonces recordemos un momento los valores que teníamos en el ejercicio anterior para cerrar con los mismos ejercicios que habíamos hecho en la clase anterior. Entonces, beta 2 gorro era igual a ¿qué? ¿Pueden decir, por favor? 0.509. 0.509. El error estándar de beta 2 gorro. 0.0357. 0.357. Grados de libertad. Grados de libertad, 8. 8. El T crítico a 2 colas. 2.3060. Y el T crítico a una cola.
Creo que ese no lo calculamos. No, entonces venga, No, señor. lo miramos acá, vamos a buscar acá una tabla de... Profe, qué pena, una pregunta con el error estándar de beta 2 Goro. ¿Sí? Ese es un valor dado, ¿cierto? O sea, no se calcula por ningún lado. ¿O Sí, cómo usted se lo tendría calcula? que calcular. ¿Cómo se calcularía? Qué pena. El error estándar de un beta 2 Gorro en un modelo con dos parámetros sería, el error estándar de beta 2 Gorro sería sigma Gorro cuadrado sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado, donde sigma Gorro al cuadrado es la sumatoria de los errores al cuadrado sobre n, como nada más tiene dos betas, entonces sobre n menos 2. ¿Sí? Listo, Entonces, sí, calculas perfecto. la suma de residuos al cuadrado, lo divide sobre sus grados de libertad y encuentra el estimador de la varianza de mínimos cuadrados ordinarios. Ese valor que está ahí lo reemplaza acá y lo divide sobre la sumatoria de estos x sub i al cuadrado, donde x sub i está medida en desviaciones, es decir, x sub i menos x barra. Y ya obtiene el error estándar. Después le saca la raíz cuadrada de esto. ¿Ya? Porque si no sería la varianza. Listo. ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces le saca la raíz cuadrada de eso, de lo que le haya dado acá, y ya tiene el error estándar. Listo, perfecto. Gracias, profe. Profe, el B a una sola cola nos dice el profesor asistente que es 1.86. Profe, no lo borre. Ay, perdón. Bueno, ya, no importa, gracias. Espere. ¿Qué parte no quiere que borre? Error estándar. Sí, eso, qué pena, gracias. Tal gorro, raíz, sigma gorro. Ya. Y es la raíz, pues se sobreentiende que es la raíz positiva, ¿no? Bueno, entonces el asistente nos dice que ¿qué? ¿Alguien me decía? Es 1.86, profe. 1.86. Yo, por supuesto, confío en lo que dice el profesor asistente, pero simplemente para las personas de pronto que no están muy familiarizadas. Entonces, grados de libertad, buscamos los grados de libertad, nos damos cuenta que son 8, ¿alcanzan a ver ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, sí. Entonces nos vamos a una sola cola que sería al 90% de confianza y como era de esperar, el profesor asistente tiene razón, el valor crítico es 1.86. Bien. Profe, con esa tabla ahí a la mano, ¿cuál es entonces el de dos colas? De dos colas, con esta tabla en la mano, vamos a buscarlo. Bien. Entonces, acá hay 8 grados de libertad. Acá estamos a una sola cola. ¿Sí? Es decir, y acá estamos a dos colas. Es decir, acá estamos probando a 0.025 a ambos lados, 0.025 y 0.25, sumando a ambos lados, nos da 0.05. Y es 2.306. ¿Sí? Ah, ok. Sí, o sea, es... Sí, ya. Ok. Profe, qué pena. Creo que la pregunta es evidente, pero igual quiero confirmarlo. Estaríamos diciendo que uno tiene que buscar es para dos colas el alfa medios y para una cola el alfa. Correcto. Eso que usted está diciendo es correcto. Si estamos a dos colas, vamos a tener dos regiones, ¿cierto? Una a la izquierda, una a la derecha del intervalo de confianza. O si estamos trabajando con la regla T de student, vamos a tener una región a la derecha y una región a la izquierda de un T crítico.
Entonces ahí tenemos que trabajar con T medio, de alfa medios, exacto. Pero si estamos en pruebas unilaterales, nos vamos a dar cuenta que solamente nos interesa es una región de rechazo. Entonces, y para calcular ese T necesitamos solamente, para calcular esa prueba de hipótesis o concluir en esa prueba de hipótesis necesitamos simplemente un T asterisco, no alfa medio, sino una sola cola que sería alfa. Listo, profe, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, calculemos el intervalo de confianza para beta 2 asterisco. Voy a utilizar el beta 2 asterisco. Intervalos de confianza para beta 2 asterisco. Entonces, beta 2 asterisco es igual a 0.3, ¿cierto? Entonces coloco 0.3 más o menos, y el T a una sola cola que sería creo que es 86 o 86, creo que es 1.86. No, eso 86. 86. El que es 36 es el de 2 colas. Ah, es 1.86. Listo. 1.86 ¿por qué? Por el error estándar de beta 2 gorro, que sería 0.0357. Entonces esto me va a dar un límite inferior y un límite superior. Voy a dibujar el intervalo de confianza. Entonces el límite inferior será 0.3 menos 1.86 por 0.0357. ¿Cuánto es eso? Es igual a 0.233598. 0.23. Perfecto. 0.23. 23 no les piché la otra parte, pero 3598. 35, bien. Y el superior 0.3664. perfecto. En la mitad sería 0.3. ¿Sí? Entonces veamos ahora las regiones. Nos están preguntando. La región, ¿cuál sería la región de no rechazo de la hipótesis nula? Que sea beta 2, sea mayor o igual que 0.3. Entonces toda esta zona que está acá, estoy señalando, sería la opción cuando es exactamente igual a 0.3, pero nos dice que es mayor que. Entonces se extiende hasta el infinito de esta zona, todo lo que está en rojo de la zona de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Y cuál es la zona de rechazo? Pues esta, que queda acá en azul. Por eso decimos que es una prueba unilateral. Entonces, si nuestro beta 2 gorro cae sobre toda esta zona que está subrayada en rojo, entonces estaría en la zona de no rechazo de esta hipótesis. ¿Una? Pero si beta 2 gorro cayera por acá, a la izquierda, entonces estaríamos rechazando la hipótesis nula. ¿Eso es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Bien. Dice que como es tan fácil hacer una prueba de hipótesis unilateral. Sí, profe, una pregunta pequeña. Si el valor que cuando yo lo calculo me da exactamente igual al límite inferior, en ese caso sería... Exacto. O sea, ¿qué hago? Claro, exacto. Por eso les decía que en las pruebas de hipótesis, ese mayor estricto que estábamos hablando, eso se relaciona con lo que estábamos hablando hace un momento, de que la regla con la T-Student es que el T calculado sea mayor que. ¿Sí? Si le cae, es exactamente igual, eso en el caso de la regla T-Student a este caso.
Porque si le cae sobre el intervalo, entonces usted está acá. No rechaza la hipótesis nula, no la rechaza porque esto es un intervalo cerrado. ¿Ya? Listo, profe. Si le cae sobre el intervalo. Pero fíjese que cuando uno está en la práctica, cuando usted ya tiene 10 años, 20 años haciendo modelos econométricos. Entonces, supongamos que le dio exactamente sobre esto, digamos. Le da beta 2 gorro, le da sobre, como usted lo está diciendo, sobre ese intervalo. Y digamos, por X o Y razón, usted está más confiado, digamos, por su experiencia como investigador, en no rechazar la hipótesis alternativa. Por su experiencia como investigador. Entonces usted ya en la práctica, usted podría decir, bueno, voy a rechazar esa hipótesis al borde, así es como se dice en la práctica coloquialmente. Estoy rechazando al borde. Eso significa que está rechazando cuando está sobre el límite. En ese caso, el error tipo 1, tipo 2, no estoy seguro, ¿sería más alto? ¿O sería como igual a los demás? O sea, No, el error tipo 1 usted lo define. El error tipo 1 usted lo define, alfa. El que usted no puede conocer es el error tipo 2. claro, no, reformulo mi pregunta. Lo que me refiero es, en ese sentido, la probabilidad de que yo me equivoque cuando yo rechazo en el borde, ¿es más alta o es la misma? No sabemos. Usted nunca va a poder saber eso. Profe, ahí no A podríamos menos de que decir esté haciendo un que... experimento controlado, pero eso es otra cosa. Pero, Profe, ahí no... pero en experimentos que no son controlados, la mayoría de los experimentos que hacemos en econometría con evidencia empírica, tomando datos de encuestas, datos de variables macroeconómicas, estamos considerando el fenómeno en estudio como un experimento no controlado. Entonces yo no puedo conocer exactamente cuál va a ser ese error de tipo 2. ¿Sí? ¿Alguien más había hecho otra pregunta? Profe, ahí no podríamos decir que es necesario cambiar la significancia que estamos tomando en el problema. Sí, también usted puede modificar esto, ¿no? Trabajar, por ejemplo, si no trabaja al 95, podría trabajar al 90 o al 99. Ya depende, es básicamente de la evidencia que usted esté manejando para entender el fenómeno que usted quiere, sobre el cual quiere inferir. Entonces ya todas esas nuances, ¿cómo decirlo? Como esos detalles ya dependen básicamente del investigador. ¿Sí? Pero la práctica, yo les sugiero, cuando ustedes ya estén en la práctica, que siempre se mantengan con un mismo nivel de significancia. Que en un mismo estudio, por ejemplo, usted está haciendo un estudio y entonces usted toma la decisión a qué nivel trabajar antes de llegar a cualquier resultado en su investigación. Y toma esa decisión dependiendo, digamos, la calidad de sus datos, tenga un buen tamaño de muestra. O sea, usted reúne cierta información y entonces llega y dice, tengo una muestra tan de buena calidad que voy a poder trabajar al 95%. Y hago todas mis pruebas de hipótesis al 95%. Es una práctica irregular, yo no la veo bien, cuando un investigador hace pruebas al 90 y en el mismo estudio hace pruebas al 95 y después otras al 99. Eso hace un circo, su método científico lo vuelve un circo. Entonces realmente genera muchas sospechas un investigador que esté trabajando con distintos niveles en un mismo estudio. Profe, qué pena. Sí. Cuando construimos el intervalo de confianza, el punto medio no tendría que ser 0.509. No, porque estamos haciendo el intervalo de confianza para beta 2 asterisco.
beta 2 asterisco más t asterisco por el error estándar, lo que yo expliqué hace unos minutos. Profe, disculpe una duda. Sí. Supongamos que beta gorro nos da entre el intervalo, entre el límite inferior y 0,3. Ahí no tendríamos, digamos, Le da por acá, entonces le dio beta. Ajá. Ok. entonces ahí no tendríamos que el t calculado es menor al t tabulado. No entiendo la pregunta, la verdad. O sea, teniendo en cuenta el criterio anterior de que si el valor absoluto de el t calculado es mayor al t crítico, entonces se acepta o se rechaza, ahí pues no tendríamos el caso. Ahí se supone que aceptamos, ¿cierto? Porque estamos en la región en la que se acepta. No rechazamos. O bueno, en la región en la que no rechazamos. Sí, pero exacto. bajo el criterio de el t crítico mayor, al t calculado mayor al t crítico, ahí tendríamos un beta que no rechazamos, pero en donde sería menor al t crítico. ¿Si me hago entender? No. Llegaron a la misma conclusión, se lo aseguro. Hagámoslo acá, de calculado. Bueno, pero hagamos el ejercicio en este particular. ¿Sí? En este intervalo de confianza, ¿dónde está beta 2 gorro? ¿Dónde En queda la zona de rechazo. ¿En dónde? A la derecha. En la zona. Por acá. Zona de no rechazo. De no No rechazo. rechazo. Ajá. Rechazo. 59. Entonces, conclusión, tengo evidencia para no rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿Claro? Sí, profe. Vámonos ahora con la T. Hacerlo acá. Cero. Profe, una pregunta. Vamos por partes. Voy a responder primero la pregunta de su compañero anterior. Listo, profe. Gracias. Esta es la T student. ¿Sí? Esta sería una prueba de cola izquierda. De cola izquierda. Acá quedaría la zona De rechazo. de rechazo de esa hipótesis nula. Zona de rechazo de la hipótesis nula. Y toda esta que está acá sería la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces calculemos el T. El T nosotros ya sabemos cómo se calcula. Esto es beta 2 gorro, que sería 0.59 menos el valor de la hipótesis nula 0.3 sobre el error estándar. 0.0357. ¿Cuánto da eso, muchachos? 5,85. 5,85. Les pido un segundo, por favor, qué pena con ustedes. No, ya. Estaba esperando una llamada importante, pero ellos mismos sacaron la llamada, entonces está bien. Miren. ¿Cuál es este T crítico? Ya nosotros sabíamos que era. Habíamos dicho que 1.86. 1.86, pero como es una prueba de cola izquierda, entonces sería el valor negativo, menos 1.86. ¿Bien? Ok. ¿Dónde cae el T calculado? En la zona de no rechazo. Por acá. Una altísima probabilidad por allá. Esto es 5.85. El que está lejísimos de esta zona de rechazo. Lo mismo que acá, en el intervalo de confianza. Está lejísimos de la zona de rechazo. Conclusión, utilizando la T student y el intervalo de confianza, llegamos a la misma conclusión. Ok, No. vale, muchísimas gracias, profe.
no se rechaza la hipótesis nula. Estamos todos, digamos, en la misma página con este tipo de modelos, de pruebas de hipótesis dirigidas a una sola cola. Sí, Sí, profe. pero, profe, Yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, sí, A ver, lo que pasa es creo que que, habían otras dos dudas ahí, yo las había dejado en stand-by, las otras dos dudas. A ver, empecemos. profe, lo que pasa es que o sea, uno cómo reconoce que si es a una cola o dos colas, o sea, el ejercicio lo dice, o uno como por ejemplo en tu, o sea, cómo uno sabe Sí. que es a una cola o dos colas. Bueno, si la prueba es así, en la hipótesis nula hay un mayor o hay un menor que. Si hay una desigualdad acá, Okay. es una prueba de una sola cola. Y cuando Pero sí. es igual, Pero si la hipótesis nula es de igualdad estricta, es de igualdad solamente, son dos colas. ok, listo, gracias. Listo. ¿Sí? ¿La otra duda? Profe, ¿tiene sentido entonces hacer el intervalo cuando es una cola no para el beta estrella, sino para el beta gorro? Yo lo prefiero hacer así. Voy a llegar a la misma Sí, es que sí, y así es mucho más. Yo lo prefiero hacer así para beta 2 asterisco. ¿Por qué? Porque yo ya conozco, cuando hago el intervalo de confianza para ese beta 2 asterisco, yo ya sé cuál va a ser la zona de no rechazo dentro del intervalo para ese beta 2 asterisco, para ese valor que estoy fijando. ¿Sí? En cambio, si yo lo hago para beta 2 gorro, no lo tendría. Tendría que hacer como una especie de dos intervalos en uno solo. Sí, por eso es que lo decía. Entonces es preferible hacerlos para beta estrella. Yo lo suelo hacer, sí, yo lo prefiero hacer para beta estrella cuando son a una sola cola. Sí, muchas gracias, bro. Cuando son a una sola cola, yo los prefiero hacer directamente con este intervalo de confianza con beta 2 asterisco. Son un poquito más fáciles de hacer y son idénticos, digamos. Ahora la conclusión es idéntica. Profe, La vida. ¿Sí? profe, una pregunta. Siempre que yo tenga beta 2 estrella menos un valor, pues esa sería, a partir de ahí sería la zona de no rechazo. Si yo ya sé que, por ejemplo, o bueno, pues eso ya me diría que la zona de no rechazo es cualquier valor mayor a 0.3 para este caso. Entonces, Exacto. Es que este valor, por ejemplo, este valor acá, no sé, me voy a inventar, este valor es más o menos 0.25, ¿sí? Ese valor es 0.25, este que está acá, este punto. Pero es estadísticamente igual a 0.3. sí. Y si yo me voy hasta acá, hasta el borde, por ejemplo, 0.2335, ese valor 0.9335 es estadísticamente igual a 0.3. O sea, esos valores pueden ser diferentes, pero son estadísticamente iguales. 0.3, no, todo lo que está en el intervalo, exactamente, es estadísticamente igual. Ok, profe, gracias. Por eso decimos que si beta 2 gorro es mayor o igual, lo que está dentro del intervalo sería lo que es igual, y lo que está por fuera del intervalo sería lo que es mayor que. Listo, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Este tema quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Los demás? Sí, Sí, profe. profe. Ahí vamos, bien. profe. Excelente. Sigamos. Voy a dejarles la tarea para que hagan la hipótesis nula de que beta 2 es menor o igual a 0.3. Profe, qué pena una pregunta. Digamos que la decisión de hacer pruebas de hipótesis a una cola o a dos colas depende como de lo que queramos investigar o tiene alguna razón, digamos que teórica para el uso de una prueba o de la otra. Realmente el estudio mismo va a pedir cierto tipo de hipótesis que usted quiere probar. Bien. El estudio que usted está haciendo. Como le mencionaba hace un momento.
Si usted está trabajando en una función de producción, el mismo estudio le va a usted decir, no, yo tengo que mirar si hay rendimientos constantes a escala, o voy a probar si no hay rendimientos decrecientes, o voy a probar que no hayan rendimientos crecientes. El mismo estudio me está pidiendo, pues yo tengo que hacer eso como economista. Sí, listo, bien, ya. Si fuera estadístico, pues realmente no me interesaría saber eso, pues ese tipo de hipótesis. O por ejemplo, una elasticidad de la demanda. El mismo estudio me dice, yo tengo que probar si hay elasticidad unitaria o hay elasticidad, la demanda es muy elástica o es inelástica. El mismo estudio me lo pide. Entonces, dependiendo del estudio, yo voy a formular mis hipótesis. Profe, una última pregunta. Sí. Nosotros para dos colas estamos diciendo que si el T calculado es mayor que el T tabulado, entonces hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. No obstante, cuando es solo a una cola, estamos diciendo que si el T calculado es mayor al T tabulado, estaríamos no rechazando la hipótesis nula. ¿Por qué? Vuelvo a formular la pregunta que no la entendí, qué pena. Para una prueba de dos colas, si tenemos que el T calculado es mayor que el T tabulado, tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. Correcto. No obstante, cuando lo hacemos a una sola cola, como También. en este caso, No, también. no, porque nosotros pusimos que si el valor era 5.85 y el otro era menos 1.86, pues el T calculado era mayor al T tabulado, pero estábamos diciendo que no se rechazaba. En valor. Profe, pero es que en este caso fue porque tomamos el menos 1.86 y como 5.5 estaba al otro lado y nuestra hipótesis. Sí, pero yo también lo veo, o sea, hacia la pregunta de mi compañero es más, como acomodamos la hipótesis, en ese sentido ese T calculado no convenía, era para no rechazarla que el T calculado fuese mayor al T tabulado para ese caso particular. Ya. Sí. Sí, tienes razón. Tienes razón. Ahí sí ya depende, ya no lo puedo hacer con esa regla, la misma regla, la de dos colas utilizando la una unilateral. No, tienes razón. Ahí yo ya tengo que decidir es donde caiga, digamos, si es a una cola y esta es la zona de rechazo, ya tengo que mirar es en qué zona cae mi T calculado. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Bien. Sí. Creo que tengo una pregunta, de pronto es un poco respecto a la prueba de significancia en una cola. Sí. Eso significaría solamente decir que H0, o sea, en beta 2 sea mayor a 0. Para decir que significa, o sea, que es significativo. ¿Y acá? Sí, o sea, me refiero, nosotros sabemos que las pruebas de significancia es que beta estimado, si no estoy mal, sea distinto de 0. Ojo, pilas. Ojo, eso no es correcto. Uno no hace pruebas de hipótesis así. Beta 2 gorro es igual a 0. Ojo. ¿Por qué? Perdón, el beta poblacional. Porque Exacto. No hace inferencias sobre los parámetros poblacionales. Uno no hace inferencias sobre beta 2 gorro. sí, señor, perdón. Me refiero, en el caso de una sola cola, eso sería lo mismo que decir beta mayor a 0. No, porque es que cuando usted tiene que... No lo puede hacer así porque cuando usted hace el T calculado, le quedaría beta 2 gorro menos el valor de la hipótesis nula. Entonces, si usted lo hace con mayor que 0.2 o 0.3, pues no puede colocar acá nada, porque no hay un término de igualdad. O sea, eso quiere decir que la prueba de significancia no se puede hacer a una cola. La prueba de significancia, no, la prueba de significancia estadística siempre es a dos colas. Ok, profe. Porque puede ser una prueba de significancia estadística. ¿Sí? Supongamos que acá está el T crítico negativo y acá está el T crítico positivo.
Entonces, o usted le puede caer por acá o le puede caer por acá. Lo que es lo mismo en el intervalo de confianza, es 0 le puede caer a la izquierda o 0 le puede caer a la derecha. ¿Sí? Entonces, si cae a la izquierda 0, rechaza la hipótesis nula, es decir, el parámetro es estadísticamente significativo. Y si cae a la derecha, pues también. Pero si 0 llega a caer dentro del intervalo, ahí sí no rechaza la hipótesis de significancia, entonces estaría diciendo que el parámetro no es estadísticamente significativo. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Bueno, ¿cómo estamos para hacer esa prueba de hipótesis? ¿La pueden hacer ustedes o quieren que la hagamos? Esa. Nosotros, para ver cómo sí. Utilizando los mismos valores que teníamos antes, ¿no? Sí, sí. Listo. De entrada ya saben que va a ser una prueba de una sola cola, ¿cierto? Sí. Y la cola va a ser a la derecha, para que no se pierdan. ¿Sí? Ahora la cola va a ser, esto es 0. Entonces ahora la cola es esta. Toda esta sería la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Esta sería ahora la zona de rechazo. Bien. Lo veré. Cualquier duda nos preguntan. Listo. Bien, supongamos ahora pruebas dirigidas conjuntas. Pruebas dirigidas conjuntas. En una prueba dirigida que es conjunta, cuando uno dice que es una prueba conjunta, es que involucra a más de un parámetro. Involucra a más de un parámetro. Entonces, y la más popular de todas esas hipótesis conjuntas, la más popular, es la que se pregunta por la significancia del modelo en su conjunto, la significancia de todo el modelo en un conjunto. Entonces será una prueba donde vamos a probar beta 1 es igual a beta 2, es igual a beta 3, y así sucesivamente, es igual hasta el kdécimo beta. Perdón, sin incluir el intercepto, ¿no? Beta, nosotros le estamos dando beta 1 al intercepto, ¿cierto? Entonces beta 2, beta 3, beta 4. Que es igual a 0, que todos en conjunto, todos esos parámetros son iguales a 0. Y en la alternativa, que al menos uno de ellos es distinto de 0. ¿Bien? Esa es la prueba conjunta más popular, que se conoce como la prueba de significancia del modelo que estoy corriendo. Esto se hace entonces ahora con unas estadísticas que se llaman la estadística F. Ya vamos a hablar de esa estadística. Pero, por ejemplo, hay otras pruebas conjuntas que simplemente involucran a dos parámetros, solamente dos parámetros. Por ejemplo, en el caso de una función Cobb-Douglas, que beta 2 sea igual a beta 3, perdón, beta 2 más beta 3 sea igual a 1. ¿Sí? En el caso de una función Cobb-Douglas, que sería este estilo, y y sub i es igual a beta 1 más beta 2 por x1, perdón, x sub i 1 más beta 3 por x sub i 2 más su sub i. Esta es una función Cobb-Douglas, ya está linealizada. Esto está en logaritmos, este es el logaritmo de q, esto es el logaritmo de L y este es el logaritmo de capital, así como ustedes vieron con el profesor asistente en la clase del sábado. Una función Cobb-Douglas de ese estilo. Entonces, si usted está interesado en probar beta 2 más beta 3 es igual a 1,
Y esa se llama una prueba conjunta. Y la alternativa, beta 2 más beta 3, es distinto de 1. ¿Sí? Entonces acá hay rendimientos constantes a escala y acá no habían, digamos, no estamos diciendo que haya rendimientos crecientes o decrecientes, simplemente estamos diciendo que no hay rendimientos constantes a escala. Estas hipótesis también se pueden presentar de este estilo. Beta 2 más beta 3. Voy a restar a ambos lados de esta ecuación 1. Y eso es una forma equivalente de hacer esta prueba de hipótesis. Simplemente estoy diciendo que beta 2 más beta 3 menos 1 es igual a 0. Esta es una prueba de rendimientos constantes a escala. Y es la alternativa que beta 2 más beta 3 menos 1 es distinto de 0. Entonces normalmente se suelen hacer así, de este estilo, se presentan de este estilo para poder utilizar más fácilmente la regla de la T de Student, la regla de la T de Student. Vamos a utilizar este formato, que es exactamente equivalente a este. Veamos. Entonces, si nuestro modelo es una función de Cobb-Douglas, voy a escribir acá nuevamente. Este es nuestro modelo muestral. Y nos planteamos la siguiente hipótesis. Coloquémosle unos valores. Digamos que me dio acá 0.3 más 0.7 por x sub 1 más 0.5 por x sub 2 más u sub gorro. A mí me dio esta regresión y digamos que además el error estándar de este coeficiente 0.7 fue 0.12 y este que está acá 25 0.1. Esos fueron los errores estándar. De estos coeficientes. Y ve que además usted tiene n, son 30 datos. Entonces, ¿cuántos son sus grados de libertad? 27. Para las pruebas, 27. Correcto. También necesitamos unas covarianzas. Supongamos que la covarianza entre beta 1 gorro, entre beta 2 gorro y beta 3 gorro, pues 0.03, colocamos acá, inventamos los datos. Entonces se le pide probar esta hipótesis. Beta 2 gorro más beta 3 gorro es igual a 1 y en la alternativa beta 2 gorro más beta 3 gorro es igual a 1, que ya sabemos que se puede escribir de otra forma, pero la estoy colocando así de manera estándar. Este es el ejemplo. Profesor, yo tengo ahí una duda. Entonces vamos a utilizar, perdón. Yo tengo ahí una duda. Hay los betas porque son estimados y no poblacionales. Ya. ¿Esa era la pregunta?
Esa era la pregunta, pero no tienes razón. Sí. Acá fue el error. No, sí, solo tiene eso, no se preocupe. Profe, la hipótesis alternativa es que la suma es diferente de 1, ¿sí? De uno, sí. Tuve un lapsus. Bien. Listo. ¿Cómo se va a probar? ¿Cómo se va a poder probar eso? Se puede probar utilizando una prueba F, pero también se puede probar utilizando el T calculado. Vamos a utilizar el T calculado. T calculado. Entonces, intuitivamente, ¿cómo construirían ese T calculado? Beta 2 más beta 3 Beta 2 gorro más beta 3 gorro menos 1 menos 1 sobre menos T. El valor que tenga la hipótesis nula beta 2 más beta 3 menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Ese sería el valor de la hipótesis nula, 0. Profe, qué pena, pero ahí en ese sentido es lo mismo plantearla como, o sea, usted ahorita nos dijo que teníamos que plantearla restando el 1, pero da lo mismo porque igual ahí se va a restar el valor que esté, que va a ser 1. O sea, es lo mismo. Sí, No hay sí, ningún- da lo mismo. Ok. Porque si yo coloco acá 1, da lo mismo. Siempre es lo que dijo la otra estudiante. Si coloco acá beta 2 más beta 3 igual a 1, pues termina restándose. ¿Ven? Da lo mismo. Por eso son dos formas equivalentes de construir la misma hipótesis. De trabajar la misma hipótesis. Sobre el error estándar, ¿de qué? Beta 2 gorro más beta 3 gorro menos 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, señor. Sí. Bien. Gracias. Listo. Entonces, tengo una nueva aleatoria. Lo que estoy calculando es una nueva variable aleatoria. La nueva variable aleatoria es beta 2 gorro más beta 3 gorro menos 1. Por esos teoremas que trabajamos nosotros por allá, vamos a utilizar esos teoremas para calcular la varianza de beta 2 gorro más beta 3 gorro menos 1. Y cuando calcule esa varianza, La varianza de -1 no me va a importar. cuando calcule esa varianza, le saco en la raíz cuadrada y obtengo el error estándar y ya tengo todo para hacer esa prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Vamos, utilizando esos teoremas, si beta 2 gorro tiene distribución normal y beta 3 tiene distribución normal y la covarianza entre ellos es distinto de 0, dice la covarianza acá ya sabemos que es 0.03. Es muy bajita, pero es distinta de 0. Sería utilizando uno de esos teoremas, sería igual la varianza de beta 2 gorro más la varianza de beta 3 gorro. ¿Okay? Uno es una constante, no se altera ahí en esa varianza. La varianza es una constante 0. Más 2 veces la covarianza entre beta 2 gorro y beta 3 gorro. Bien. A ver, entonces les pido el favor que calculen esa varianza y me den el valor de la varianza. $0.0800
44. 844. Perfecto. Y entonces el error estándar, ¿cuánto sería? La raíz de ese valor. 0.2905. 0,5. La raíz estándar de esto. ¿Sí? Profe, ¿el 0,2 y 0,1 son errores estándar o es la varianza? Estos de acá son errores estándar. Ah, vale, gracias. ¿Sí? Entonces, cuando le tomo la raíz cuadrada a este valor, obtengo este. Reemplacemos. Beta 2 gorro, ¿cuánto vale? 0.7. Beta 3 gorro, ¿cuánto vale? 0,5. 0,5. El valor de la hipótesis nula vale 0. Entonces voy a colocar acá 0. Voy a restar acá 0 para que no vean ustedes ahí. ¿Esto cuánto da? 2.3696. 2.3696. Ahora, como es una prueba a 2 colas, porque hay igualdad en la hipótesis nula, el T crítico alfa medios, ¿cuánto es? Al 95, al 5% de significancia estadística. 2.3036. 2.3036. 3060, qué pena. 3060. Utilizando la regla de la T-Student, ¿qué conclusión llega? Que no se rechaza la hipótesis nula. Uy, oh. Rechazo. Calculado? Qué pena que se rechaza la hipótesis nula. Hay evidencia para rechazar la hipótesis nula al 95% de confianza estadística. Es decir, hay evidencia de que esta función de producción no exhibe rendimientos constantes a escala. ¿Eso está claro? Sí, profe. Hagan las preguntas que crean necesarias, todas, para que les quede suficientemente claro, por favor. El alfa es de 0.1, ¿cierto? El alfa es 0.05. Ok. Vamos a ver, acá alguien había escrito algo. Y con un nivel de significancia del 5%, el T tabulado, el T crítico, con 27 grados es 2.052. ¿Eso es cierto? Vamos a revisar la T de Student. ¿Cuántos grados de libertad son? 27. 27. Busco acá 27. A 2 colas, el T crítico, el T tabulado es 2.052, muchachos. Ojo. Pilas, no se confundan con eso. El T crítico no es 2.3060. 2.052.
De todas formas, llegamos a la misma conclusión, ¿cierto? Profe, ¿pueden volver a mostrar el libro un segundito? Sí. Ustedes estudian a dos colas, es decir, 0.025 a la izquierda, 0.025 a la derecha, trabajando al 95% de confianza, con 27 grados de libertad. $2.052. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe, gracias. Bien. No importa, para eso es bueno caer en esos errores para afinarse uno. Entonces, ¿cómo dibujaríamos esto? ¿Cómo dibujaríamos esto? Entonces acá está la T, 0, 2.052, menos 2.052. Esta es la zona de no rechazo, pero la hipótesis me está dando... Ay, ¿qué dice el borrador? No sé qué dice, bueno. La hipótesis me está dando el resultado. Adiós. Acabo de perder mi marcador estrella. Bueno, está dando por acá 2.3616, que cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Esta es la zona de rechazo de H sub 0, donde H sub 0 es beta 2 más beta 3 es igual a 1. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda, chicos, chicas? No, profe, pero 2 minuticos mientras hacemos la gráfica, como que qué bonita, para después fue reír. Agilicemos porque me queda media hora para hablar de otras cosas que tengo que hablar. ¿Listo? ¿Puedo pasar al siguiente tema? ¿Cómo está la señal, chicos? No sé. Sí, profesor. Sí, Sí, profe, ya podemos pasar. Sí, profe, todo bien. No se queden sin palabras porque yo me quedo acá como en una zona de indecisión. Ok. Ok, bueno, vamos a hacer las pruebas de conjuntas, pero empecemos por, a ver, la prueba conjunta en el modelo con K parámetros beta. En el modelo con K parámetros beta es decir, y sub i es igual a beta 1 más beta 2 x1 sub i más beta 2 beta 3, perdón, beta 3 x2 sub i beta k x sub k menos 1 sub i más su sub i. Realmente esto se escribe así, i1. Primero va ahí la fila y después la columna.
K menos 1. Listo. Entonces en este modelo tenemos K betas y se nos pregunta por la siguiente hipótesis. En este modelo beta 2 es igual a beta 3, como ya les había dicho. Beta K es igual a 0 o en la alternativa al menos 1. Al menos uno de ellos es distinto de 0. Entonces, la manera de hacer eso es utilizando una variable f, va a ser una variable aleatoria, donde voy a colocar no voy a hacer la prueba extensa, la prueba es un poquito larga, pero esta prueba se hace así, esta prueba conjunta se hace así. Coloco la suma explicada de cuadrados en el numerador y la divido por sus grados de libertad. Y eso, en el denominador coloco la suma de residuos al cuadrado con los grados de libertad de la suma de residuos al cuadrado. Entonces, digamos, la demostración intuitivamente, rápidamente les digo, esto se distribuye como una F. Profe, qué pena. Lo que está acá arriba es una chi cuadrado y lo que está acá abajo es otra chi cuadrado. ¿Sí? Entonces los grados de libertad de esta chi cuadrado que está acá son los grados de libertad 1 y los grados de libertad 2 son los grados de libertad de esta otra chi cuadrado que está acá, que es una suma de residuos al cuadrado. Ya sabemos que eso entonces se distribuye como una F de Fisher, una distribución F con grados de libertad 1 en el numerador y grados de libertad 2 en el denominador. ¿Listo? Entonces, usted ya sabe cómo se calcula la suma explicada de cuadrados y la suma de residuos al cuadrado. ¿Cuáles son los grados de libertad de la suma explicada de cuadrados? ¿Cuántos grados de libertad? Gracias. Grados de libertad de la suma explicada de cuadrados, chicos. Ya a estas alturas eso debería estar claro. No. ¿No han visto eso en las monitorías? No, señor. Yo le iba a hacer esa pregunta cuando anotó la expresión porque no sabía cuáles eran esos grados de libertad. ¿Y los de acá? ¿Los de la suma de residuos al cuadrado? ¿Los de acá? Tampoco, profe. Ay, no me digan que no es deben conocer. Suma de residuos al cuadrado. Ese sí es n menos k. N menos k. N menos k. Gracias. Gracias. Bueno, entonces veamos los grados de libertad del hombre. Okay. A ver, ¿cómo explico eso en el modelo en cada variable? Bueno, vamos a explicarlo así. Y es igual a x por beta más 1 y esto lo voy a estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Esto es nuestro modelo en k parámetros beta, es decir, la dimensión de este vector es k por 1. Bien. Entonces, bueno, ahorita voy a borrar esto y voy a volver a esto después de explicar esa parte. Acuérdense en este modelo, ¿cómo podemos encontrar la suma total de cuadrados, la suma explicada de cuadrados, la suma residual de cuadrados? Podemos hacerlo de varias formas. ¿Alguna idea? A ver, escucho de ustedes, están más preparados, están más listos para el parcial que yo. Era lo de que multiplicábamos por y transpuesta, ¿no? Multiplicarlo por y transpuesta, sí, pero eso no sería la suma total de cuadrados. O sea, si yo hago y transpuesto por y, esta no es la suma total de cuadrados, ¿no?
Pero bueno, hay una manera de hacerlo utilizando la matriz A. Si usted ya conoce la matriz A, 1 sobre n y por i transpuesto, donde I es un vector de unos de dimensión n por 1. ¿Sí? Entonces, voy a premultiplicar este modelo por A. Pero antes tengo que particionar esta matriz X y este vector beta lo tengo que particionar para que yo no vaya a tener singularidad. Eso ya lo hemos visto en algunas clases anteriores. Entonces voy a escribir este modelo de esta forma. Y, el mismo vector Y, pero ahora voy a particionar esta matriz X como el vector I por X sub 0 por el vector donde acá voy a tener beta 1 gorro o el intercepto y acá voy a tener el resto de estimadores beta 0 más U gorro. Este modelo, este y este son exactamente iguales. Son exactamente iguales, solamente que estoy particionando la matriz X y el vector beta. ¿Por qué? Porque ahora ya sí puedo multiplicar por la matriz A por Y. Entonces A por Y quedaría equivalente a escribir A por X0 por beta burro 0 más A por gorro. Ustedes ya saben, las pruebas que yo les he, y algunas pruebas que yo he hecho acá en clase, y A por U gorro es exactamente igual a U gorro. ¿Sí? Y básicamente porque A por I, digamos, ¿y por qué no aparece en esta ecuación? Porque A por I sería igual a ¿qué? A tomar la matriz A, que es la matriz identidad, menos I por N, I por I transpuesto, y la voy a pues, multiplicar por el vector I. Entonces A por I es igual a ¿qué? El vector I por la matriz identidad es igual al vector I. Y lo que tenemos acá es 1 sobre N I por I transpuesto por I. Y I transpuesto por I es un producto escalar, ¿sí? Que sería igual a N. Si I es un vector de unos, entonces I transpuesto, que son unos, acá, todos estos unos, por I, sería este. Entonces este por este, más este por este, más este por este, esto es igual a N. Entonces I transpuesto por I es igual a N. Entonces N y este N se cancelan y me queda al final I menos I igual a 0. Por esa razón I ya no aparece en esta ecuación que está acá. Voy a llamar a esto Y asterisco. Y asterisco. Y a esto lo voy a llamar X asterisco. Su gorro. Y ahora sí puedo hacer lo que alguno de ustedes mencionó. Y asterisco transpuesto por Y asterisco. Ese ya sería una suma total de cuadrados. Entonces, lo que hice a la izquierda de la ecuación, para mantener la igualdad, tengo que hacerlo a la derecha. Entonces, Y asterisco transpuesto, entonces sería todo esto que está acá transpuesto, que sería beta 0 gorro por X asterisco transpuesto. Y
Sí. Más U gorro transpuesto. ¿Sí? Todo eso multiplicado por Y asterisco, que sería X asterisco beta gorro más U gorro. Entonces voy a seguir beta 0, esto es beta 0 gorro. Profe, le falta un traspuesto en el primer beta 0 después de la igualdad. Sí, es traspuesto. Ah, esa es la pregunta. Sí, gracias. Sí, ahí se me había ido el traspuesto. Bien, voy a multiplicar ahora término a término. Entonces ya sabemos que está la suma total de cuadrados. Suma total de cuadrados. Entonces término a término sería beta 0 gorro transpuesto X asterisco transpuesto por X asterisco por beta 0 gorro. Después viene este por este, pero como hay ortogonalidad de los mínimos cuadrados ordinarios, eso es 0. Después viene este por este y también nuevamente por la ortogonalidad de los errores de los residuos de mínimos cuadrados, eso es igual a 0. Y después por último viene U gorro transpuesto por U gorro más U asterisco gorro transpuesto por U gorro. Bien, entonces coloquemos acá Y asterisco transpuesto Y asterisco. Y acá tenemos la identidad en el análisis de varianzas, o en la ANOVA. La identidad es, esto es la suma total de cuadrados, Y asterisco transpuesto por Y asterisco. Y la suma explicada de cuadrados sería beta 0, gorro, transpuesto, X asterisco, transpuesto, X asterisco, beta 0, gorro. Y la suma de residuos al cuadrado, U gorro transpuesto por U gorro. ¿Eso está claro? Sí, profe. Bien. Ok. Un momento, profe, no borré, por favor. Bueno. ¿Así? Sí, ahí está bien. ¿Ves? Listo. ¿Cuántos grados de libertad tiene la suma total de cuadrados? Grados de libertad, la suma total de cuadrados. Juan Sebastián dice que n menos k. No, eso no es... No. ¿Cuántos grados de libertad tiene la suma total de cuadrados? N menos K menos 1. No. N menos 1, no. Los grados de libertad en la suma total de cuadrados. Mire, la suma total de cuadrados escrita de esa forma es Y sub I menos Y barra al cuadrado. ¿Sí? Esa es la suma total de cuadrados. Ese es exactamente esto que está acá. Exactamente igual. ¿Cuántos grados de libertad quedan? Sí, pero hay que tener esa parte clara, ojo. ¿Cuántos estimadores tengo que calcular para poder hacer esta suma? ¿Cuántos estimadores tengo que calcular para hacer esta suma? Betas. Solamente Y barra. 1. Sí. ¿Cierto? 1. Entonces, como nada más tengo que estimar un solo estimador, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grados de libertad me quedan libres? N-1. N-1, correcto. N-1, porque
¿Sí? Y dice, este corresponde a Y barra. ¿Sí? Solamente tengo que calcular un estimador para poder calcular toda esta suma total de cuadrados. ¿Bien? ¿Eso está claro? Sí, bien. Por favor, interactúen conmigo. Bueno, entonces miremos ahora los grados de libertad de la suma explicada de cuadrados. Entonces acá está fácil verlo. Para poder calcular la suma explicada de cuadrados necesito conocer beta 0 gorro. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis acá. Beta 0 gorro. ¿Cuántos parámetros hay en beta 0 gorro? K-1. K-1, correcto. Acá esto tiene K-1 parámetros, porque restamos beta 1 gorro, ¿se acuerdan? Está bien. K-1. Entonces, los grados de libertad de la suma explicada de cuadrados. N-K-1. N-K-1. Más 1, ¿no? Exactamente. Yo necesito conocer acá, perdón, no son N-K-1, no, son K-1, ¿sí? Revisemos bien esa parte porque ustedes ya me están diciendo, acá me entré en una duda. Voy a buscar acá en un libro. Pero no, sí, los grados de libertad, acá sí, los grados de libertad de la suma explicada de cuadrados, como no tengo información de Y acá, entonces no son N-K-1, son simplemente K-1. Porque acá no aparece Y. Acá no aparece Y. ¿Sí? Entonces los grados de libertad que me quedan para poder calcular la suma explicada de cuadrados simplemente serían lo que me quedaría en este sistema de ecuaciones para poderlo solucionar, que sería K-1. K-1 de ecuaciones, ¿sí? Para poder solucionar ese vector de beta 0 gorro transpuesto. Recuerden, cuando usted hace X0 transpuesto de X0 por beta 0 gorro igual a X0 transpuesto por Y. Entonces, para poder solucionar esto, necesito invertir esta matriz. Acá tengo K-1 ecuaciones. Acá tengo K-1 ecuaciones. En este sistema de ecuaciones, acá tengo K-1. Entonces, el número de ecuaciones que tengo y necesito resolver para beta 0 gorro, y son K-1 que representan, entonces, la suma, los grados de libertad de la suma explicada de cuadrados. Lo único que necesito conocer. Bien. Listo. Y por último, los grados de libertad de la suma de residuos al cuadrado. N-1 menos K-1. Y eso daría N-K. No. Acuérdense que esto se puede escribir en términos de Y, ¿sí? Menos X beta gorro. Entonces, para conocer básicamente los errores, los residuos, yo primero necesito conocer, para conocer un gorro, yo primero necesito conocer todos los betas. ¿Sí? Entonces, como necesito primero conocer todos los betas y después con eso utilizar con el vector Y poder calcular el residuo, entonces al final tengo N menos Profe. grados de libertad. ¿Sí? Profe, pero yo no podría tener los grados de libertad de la suma total de cuadrados, restarle los grados de la libertad de la suma explicada de cuadrados y así obtener la suma residual de cuadrados. Lo hice así y daba N menos K.
¿Sí? ¿Sí? Ah, listo. Gracias. Sí, pero digamos, los grados de libertad se entienden siempre como lo que les sobra, digamos, en términos de muestra, por ejemplo, en este caso, en términos de muestra, los grados, la suma total de cuadrados, la suma residual de cuadrados. Después de que yo logro estimar, digamos, las cosas que yo necesito estimar para poder calcular esto, y entonces el sobrante son siempre esos 2 grados de libertad. Primero, tomo, por ejemplo, el promedio, entonces ya lo que me sobra son los grados de libertad en la suma total de cuadrados. En la suma de residuos al cuadrado, primero calculo todos los betas para poder calcular un gorro, y ahí ya tengo todos los grados de libertad en la suma de residuos al cuadrado. Y en la suma explicada de cuadrados, pues es el vector que yo tengo que estimar. En este caso, el vector de la suma explicada de cuadrados no incluye el de la constante, entonces necesito K-1 grados de libertad para poder resolver ese sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones normales. ¿Esa parte ya quedó clara? Sí, profe. Entonces, volvamos a la prueba. F, suma, ya me quedan pocos minutos, suma explicada de cuadrados sobre los grados de libertad de la suma explicada de cuadrados, que serían K-1, suma de residuos al cuadrado sobre N-K, que serían los grados de libertad de los residuos. Esto se distribuye con una F, como una F con K-1 grados de libertad en el numerador y N-K grados de libertad en el denominador. Bien. Entonces, al igual que una chi, una F también, digamos, es parecida, digamos, esto puede ser una F, porque los valores de la chi son positivos, los valores, esto es positivo, esto es una suma de cuadrados, esto es un valor positivo, la suma de residuos al cuadrado también es un valor positivo, entonces la F también tiene solamente, digamos, lo observamos en este cuadrante más. Esta sería la función de esa F, y acá la F que nosotros estemos calculando, digamos que este es el F calculado, sumamos una región, si estamos haciendo una prueba a 2 colas, ¿sí? Y esta región, entonces, digamos, nuevamente, esta sería la zona de no rechazo de la hipótesis nula, y esta sería la zona de rechazo de la hipótesis nula a la izquierda y zona de rechazo de la hipótesis nula a la derecha. Entonces el valor F, si este F cae por acá, ya sabemos que no rechazamos la hipótesis de significancia del modelo, pero si este F calculado cae en estas zonas de acá, entonces decimos el modelo, pues no es un modelo útil para hacer pronósticos de la variable Y o para predecir la variable Y. ¿Eso está claro? Profe, la verdad no me quedó tan claro. ¿Qué parte? Pues esto último, lo de la gráfica. ¿No le queda claro esa gráfica? O sea, no, la gráfica es muy explícita, pero la lógica detrás de la gráfica, profe. A lo que me refiero es... La lógica de la gráfica, a ver. Pues yo lo que estoy tratando de decir es, ustedes dicen como que para demostrar eso, de que o sea, que todos los betas sean iguales a 0, o entonces la hipótesis alternativa se necesita que uno sea distinto de 0, pero entonces ahora estamos diciendo que la zona de no rechazo es esa. Lo que no logro es atar como, o sea, cómo aterrizar esa demostración a esta gráfica para poder decir, efectivamente, si sucede esto, entonces esta la hipótesis nula. Eso es lo que voy. O sea, no veo la relación de esto con las hipótesis. Bueno,
le voy a recomendar porque, digamos, no sé si más o menos la entiendo a usted la pregunta que me está haciendo, pero me imagino que su pregunta va dirigida a algo que les voy a mostrar acá. Un segundo. Estoy buscando acá. Bien, yo pienso que su duda va más dirigida a algo así. ¿Cómo es posible, digamos, llevar la hipótesis nula de que todos los betas son iguales a 0 a este tipo de distribuciones? Pues la respuesta, pues, radica más o menos en esta demostración que no la voy a hacer. No sé si la alcanza a ver. La voy a escribir acá. La hipótesis que yo estoy desarrollando de que todos los betas son iguales a 0 al mismo tiempo, se puede escribir de esta manera también. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, profe. Esta parte de acá. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Eso es una manera también de escribir esa hipótesis. Que, digamos, la demostración más o menos está acá. Desde esta parte, incluso un poco más arriba, hasta acá. Para demostrar que eso exactamente tiene una distribución F. ¿Sí? Sí, profe. Está de acá. Pues es una demostración que no voy a hacer, por eso dije, no voy a hacer la demostración. Pero si quieres la podemos hablar, no los quiero confundir en eso antes del parcial. Pero si quiere después del parcial hacemos todo esto. Sí, profe, está bien. Solo que lo que le digo, o sea, como que vi eso y vi la gráfica al final, estaba tratando, era de, ok, entonces, porque al final concluyo que listo, se rechazó. Sí, o sea, estaba tratando de anclar eso. Sí. Después, si quiere, podemos ver esto después del parcial, para no congestionarlos con toda esta álgebra, para demostrarles que eso es cierto. Por eso les dije que no voy a demostrarlo, pero este F calculado, que se calcula, digamos, de esta manera, como el cociente de 2 chi cuadrados. Esa sería otra parte de la demostración. Estos son 2 chi cuadrados, eso se distribuye como una F. ¿Sí? Pero acá en la suma explicada de cuadrados sobre la suma residual de cuadrados, está involucrada la hipótesis de que todos los betas son iguales a 0. Ah, ok. Pero si quieres lo podemos hacer en la próxima clase. Yo no lo tenía pensado desarrollar, eso es un tema un poquito más formal. Lo podemos hacer. Y igual cuando yo más adelante del curso, vamos a restringir nuestro modelo. Acuérdense que cuando minimizábamos la suma de residuos al cuadrado, perdón, esto es un moño y un moño. Este es el problema de los mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Es el problema de optimización libre de los mínimos cuadrados ordinarios. Esto se acuerdan, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Y hay otro caso, hay otro estimador que es restringido, es decir, voy a hacer esta minimización, pero ahora sujeto a
que beta moño cumple cierto vector de restricciones. Y de acá sale otro estimador, que se llama el estimador restringido. Colocámoslo acá, restringido, sale otro. Pero eso lo, digamos, eso lo quiero ver cuando, después de este primer parcial, no lo quiero ver todavía con ustedes. No creo que cumpla con el objetivo, digamos, que yo quiero que ustedes, en una primera parte, en este primer parcial, quiero que ustedes hagan lo más básico. Ya después nos vamos a meter en estos temas. Después del primer parcial. Y en ese, cuando estemos trabajando en este modelo de mínimos cuadrados restringido, ese es el momento preciso para conectarlo con esta prueba y yo puedo hacer esa prueba ahí, la que le acabo de mostrar. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que nosotros en este caso pues tenemos que la hipótesis nula es que todos los betas son iguales a 0 y la alterna que al menos uno de ellos es diferente de 0. Pero en el caso de plantear qué tan útil es esta prueba, no sería más, o bueno, porque pues puedo tener que muchos podrían ser iguales a 0 y uno solo diferente de 0. Habría coeficientes que no serían estadísticamente significativos. ¿No sería mejor hacer las pruebas individuales por cada coeficiente para ver cuál es estadísticamente significativo y cuál no? Y con eso tener un mejor modelo. Sí, eso es verdad, pero es una manera, digamos, un poquito más ineficiente de hacerlo si su modelo tiene muchos betas. Pero lo que pasa es que esa prueba de hipótesis de que todos los betas son iguales a 0 es una prueba como de significancia estadística del modelo, de todo el modelo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces es un tipo de prueba que es muy utilizado. Esta F se utiliza todo el tiempo, así como la prueba de significancia, estadística individual, se utiliza todo el tiempo. Entonces, esta tiene un sentido y es si el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo para predecir la variable Y. Listo, profe. ¿Sí? Sí, señor. O podríamos también incluso ya son las 4:07, qué pena. También, por ejemplo, si usted tiene este modelo, X1, beta 1 más X2, B2 más U, ¿sí? Y usted quiere hacer la prueba de hipótesis de que beta 1 es igual a 0 y en la alternativa de que beta 1 es distinto de 0. Entonces ya es un conjunto de parámetros, lo que usted está mencionando, solo unos cuantos, sin incluir estos. Estos también los podemos hacer con una prueba F, pero no lo vamos a ver ahorita, sino lo vamos a ver después. Y también se enmarca en esta demostración que no quise hacer hoy, el día de hoy, para no saturarnos. Listo, profe. Profe, yo tengo una duda así súper rápida. Esos como Fs hay en la gráfica, esos límites, lo que sería en la T, el T alfa medio, el T alfa medios, ¿eso nos los da la tabla de F o...? Sí, la tabla, esto sería este valor de acá, sería un F crítico, ¿sí? Que usted encuentra en las tablas para ciertos grados de libertad. Y lo voy a conectar también con una chi cuadrado, la chi cuadrado es parecida. Voy a hacerlo acá. La chi cuadrado también es parecida, solamente tiene valores positivos. Acá usted va a colocar el valor de la chi cuadrado, f de chi cuadrado. Por ejemplo, en la chi cuadrado, y esta variable aleatoria sigma gorro cuadrado, sigma cuadrado, sobre por n menos k, esto se distribuye como una chi cuadrado, y con esto yo puedo
con n menos k grados de libertad. Con esto yo puedo hacer pruebas de hipótesis sobre la varianza. Y también tengo unos niveles críticos. Este nivel crítico sería chi cuadrado del límite inferior, sería para 1 menos alfa medios, y este sería el chi cuadrado para alfa medios. Nuevamente, así como en la F, esa es la zona de rechazo de la hipótesis nula, y lo que está acá es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. No rechazo de la hipótesis nula. Entonces, estos valores que están acá, los críticos, F crítico, este de acá, este de acá, usted los encuentra en una tabla. Usted los encuentra en una tabla, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, en la tabla, en estos son los grados de libertad de los dos, como del numerador y del denominador, y la tabla me bota cuáles son los críticos. ¿Cuáles son los criterios? Exactamente, exactamente. Listo. Muchas gracias, profe.